todos los poetas, escritores, artistas que han viajado a China después han recibido la poderosa influencia de ese país, tanto que han cambiado casi hasta su obra. Ocurrió, por ejemplo, con Osvaldo Reynoso, ocurrió con Antonio Fernández y también con Julio Heredia, que publicó Libro de los Muchachos Chinos. ¿Qué tiene esa sociedad que literalmente cambia la obra de los artistas, de los creadores, Julio? Creo que justamente la interrogante de autores como los que tú has mencionado, al cual yo añadiría, por ejemplo, Juan Morillo, nos hacemos esa pregunta. Es un poco la temática de este poemario y a mi manera ya hace más de 20 años traté de responder a ella. Es decir, la impronta de vivir en China confrontado a una sociedad en apariencia tan diferente a la peruana es tan fuerte que creo que uno resulta otra persona al cabo de cierto tiempo de vivir allí. Es lo que me pasó a mí. Digamos que hay un extrañamiento, una situación que te hace percibir efectivamente que estás en un medio que no es el tuyo, que no es el habitual, pero al mismo tiempo hay una sensación, como se diría en francés, de déjà vu, o sea, de algo que ya te pertenece, de algo que quizá sin haberlo expresado, de alguna forma te habita. Por eso ese énfasis que tú dijiste es en apariencia. Exactamente. Es una apariencia. Es como si de pronto uno encontrara la esencia o determinadas esencias en China. Yo tengo una intuición, Ernesto, ¿no? Yo sé que ahora China ha cambiado muchísimo, hace 25 años que yo estuve ahí. Era una sociedad que se transformaba ya vertiginosamente. Y curiosamente, perdón que te interrumpa, todos los que fueron a China estaban de alguna manera identificados ideológicamente con la China de Mao. Exacto. Tú eras el único que estabas a favor de las modernizaciones. Sí, curiosamente, mira, cuando a mí los chinos de la agencia Xinhua en Lima, muy vinculados a la Embajada de China, me proponen ir a Pekín a trabajar en la agencia china de noticias, lo hacen bajo la premisa de que yo no era alguien amigo del Partido Comunista Chino, porque era una situación difícil, había en el Perú una situación que comprometía de alguna manera la ideología maoísta, porque Sendero Luminoso estaba operando ya muy fuerte. La estaba desprestigiando. Exactamente, y China, la China de Deng Xiaoping, quería desvincularse de Sendero Luminoso. Entonces, creo que vieron a alguien que era joven, que hacía un periodismo seguramente pragmático y ejecutivo, y es lo que quisieron llevar, y me lo dijeron de manera explícita, ¿no? Que no pretendían que yo fuera el amigo del Partido Comunista de China, sino un técnico. Además me dijeron que iba a tener todas las libertades. No fue tan cierto, pero en todo caso, es verdad que a mí me asombraron las políticas de modernización, la rapidez con que se operaron, sobre todo la reforma en el campo, y viendo que era un país donde jamás había habido democracia, donde la autoridad se había ejercido desde el emperador, pasando por los mandarines, y luego en el siglo XX habían tenido una vida accidentada, revoluciones tanto nacionalistas como marxistas, pues esta amalgama curiosa de marxismo con capitalismo que pone en práctica Deng Xiaoping, verdaderamente me deslumbró. Sí. Y fue una sorpresa para todos los peruanos y latinoamericanos que estaban ahí, en todo caso, ¿no? Sí, y muchos no compartían, muchos veían esto de manera muy crítica, porque ellos sí eran maoístas, ¿no? De corazón y lo eran genuinamente. A Osvaldo, por ejemplo, no le gustaban, ¿no? Por supuesto. Siendo que Osvaldo Reynoso ha tenido una visión muy independiente, ¿no? Él es un autor que se asume marxista, pero que sin embargo es muy libertario, digamos, en lo que tiene que ver con su posición como escritor, como creador. Entonces era muy crítico también de China en algunos aspectos. Tú escribiste este libro más o menos a los 20 y tantos años, ¿no? En una edad juvenil, y sin embargo es un libro un poco duro,
muchos, este primer poema que está dedicado a mi hermano Miguel Portugal, obviamente hay una obvia alusión a Vallejo, ¿no es cierto? Sí, claro. Muchos habían sido los paisajes observados en los tiempos precedentes, tantos que ese día de las fiestas a los 25 me había llegado la vejez. Sí, es el problema inicial del conjunto. ¿Qué pasaba por ti en esos momentos? Mira, fue una situación muy crítica. Yo había hecho una carrera inesperada, que a mí me excedía en el periodismo. Había pasado por el diario de Marca original, ¿recuerdas que se funda? Claro, claro que sí. Yo soy uno de los fundadores. Sí, pues, por supuesto, ¿no? Yo estuve ahí trabajando en el Pliego Central con Félix Álvarez, ¿no? Que lamentablemente ha desaparecido algunos años. Lamentablemente se fue. Con Guillermo Sonday, antes que fuera director del diario, y con Enrique Verástegui, Claro. el otro poeta, ¿no? O sea, hacíamos el Pliego Central de Inactuales. Pero luego yo muy pronto paso a Caretas, porque soy un trashumante, espécimen además. raro, además, para mi generación, porque mi generación estaba muy claramente anclada en el marxismo, y sobre todo si éramos sanmarquinos, y yo lo era. Sin embargo, yo tenía una serie de interrogantes respecto de la propuesta marxista que no me convencían. Así que yo comencé a sentirme un poco incómodo en el diario de Marca y pasé a Caretas, y luego al Observador. Entonces, en el año 84, que es el año que yo parto a China, yo era nada menos que jefe de redacción de este periódico, Sí, me acuerdo. sin haberlo buscado y sin haberlo imaginado tiempo antes, ¿no? Pero la crisis, pues, cayó como un aluvión. Este periódico deja de aparecer. Yo, por otra parte, estoy trabajando en el inaugural Canal 9, de donde también me despiden de manera intempestiva. Quizá porque hice alguna entrevista indebida o una entrevista demasiado osada, ¿no? Así que no, en un momento dado no me quedaba ya campo en el Perú, a los 24 años, porque ya nadie me quería contratar. Había hecho 3 informes en Ayacucho, muchos que no gustaron a las direcciones de los medios donde yo trabajaba, ¿no? Y mis amigos por ejemplo, Jorge Luis Mendívil, Willy Reto, Claro, que cayeron en Uchurajay. muere en Uchurajay 2 días después que yo me hubiera regresado de Ayacucho. O sea, tú hubieras ido Exacto, hecho ese viaje. hubiera ido con ellos, además que eran entrañables amigos, sobre todo Mendívil y Reto. Entonces, creo que la circunstancia en que yo dejo el Perú es dramática en lo personal y en lo histórico. Entonces, ese poema que tú has leído fragmentariamente da un poco cuenta de esa situación de desasosiego, porque el amigo Miguel Portugal, que da título al poema, es efectivamente un gran amigo mío entrañable, que muere en un atentado en Ahuayacu, y Miguel muere en las filas senderistas. Y lo curioso es que yo, que era tan cercano a él, ni me hubiera imaginado que él estaba en esa militancia, ¿no? Fue una sorpresa absoluta. Y entonces, ¿cómo fue tu encuentro con China, de encontrarse con esa realidad? Entonces, cuando yo llego a Pekín, cosa que creo que a cualquier extranjero lo puede impresionar, encuentro un país que es sumamente rural. Pekín parecía una enorme aldea, todo se veía muy, muy campesino, pero hay una suerte de actitud sonriente frente a la vida.